Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso propone Investiga Uy. Surgida en 2021, esta asociación civil de investigadores de diversas áreas del conocimiento busca poner en agenda la importancia de darle más recursos a la ciencia y la innovación. Dos de sus integrantes estuvieron aquí el año pasado para presentarnos y dar a conocer su trabajo y sus reclamos. Ahora, Investiga Uy da un paso más y hace una propuesta formal para un reordenamiento del sistema de investigación e innovación de Uruguay. Lo enmarcan como un mojón hacia un desarrollo sostenible basado en el conocimiento. Bueno, ¿por qué sería necesario tomar estas medidas si existen ya organismos como la ANI? ¿Por qué una reformulación como esta sería un paso importante hacia el desarrollo del país? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con dos integrantes justamente de Investiga Uy. Cecilia Callejas, que es bioquímica, docente de la Facultad de Ingeniería. Cecilia, bienvenida. Buenos días. Un gusto. Y Gonzalo Tancredi, astrónomo, docente en la Facultad de Ciencias y presidente justamente de Investiga Uy, a quien ya tuvimos el año pasado acá por la asociación. Gonzalo, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti. Bueno, a ver, recordemos brevemente para los oyentes, haciendo un breve repaso, son más de 1000 investigadores reunidos en Investiga Uy, ¿no? Sí, desde su constitución, como tú decías, en el 2021, en plena pandemia, empezamos a funcionar en forma virtual con una asamblea constitutiva de más de 900 personas en formato virtual, que fue todo un desafío. Y bueno, después se constituyó la asociación civil en julio del 2021 y hemos empezado a funcionar y hoy en día, como tú decías, somos un poco más de 1050 investigadores que integran. Para que tengan una referencia de números, el total de investigadores clasificados en el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay no llegan a ser 2000. O sea que Investiga Uy tiene más del 50% de la comunidad de investigadores. Y sí, todos los días se están integrando nuevos colegas, así que seguimos creciendo. ¿Cómo se definen? ¿Como una asociación, como una gremial, como una colectividad? ¿Qué nombre le dan para diferenciarlo de lo que pueden ser otros ámbitos, ¿no? Pienso en la Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo, ¿no? Bueno, en primera instancia, digamos, si somos una asociación civil en términos jurídicos, pero también tenemos características de una actividad más de tipo gremial. Y el objetivo es ser el vocero de la comunidad de investigadoras e investigadores del Uruguay. A diferencia de la academia, que es un ámbito en el cual un núcleo reducido de personalidades de gran prestigio a nivel académico, integrada por creo que poco más de 30 personas. En nuestro caso, digamos, lo que apelamos es a la representatividad masiva de la comunidad de investigadores. Y por eso tenemos integrantes del ámbito público, sin duda gran parte de la UDELAR, pero también de otras instituciones públicas, de las universidades privadas, del sector empresarial y abarcando a todas las áreas del conocimiento. Entonces, es una institución que es transversal a todo el sistema de investigación e innovación del Uruguay. A diferencia, por ejemplo, de lo que son las organizaciones gremiales, como la Asociación de Docentes de la UDELAR o de las asociaciones de investigadores de cada una, en este caso tenemos presencia en todo el sistema. Bien, una puntualización más para refrescar. A ver, el año pasado hablábamos de un reclamo que tenían ustedes en cuanto al presupuesto, ¿verdad? Y a lo que era la rendición, los recursos asignados a la rendición de cuentas. Ahora dan un paso más, esto es otra cosa, y ahora vamos a profundizar en eso. A ver, el argumento de por qué hay que seguir fortaleciendo el sector es que la evidencia muestra que la investigación, el desarrollo y la innovación contribuyen sustancialmente al crecimiento económico de un país, ¿no? Ese es un planteo de ustedes. Sí, una precisión respecto a lo que tú planteabas hace un momento. Desde la creación de la asociación siempre hubieron, digamos, dos grandes preocupaciones. Una es el tema de cómo promover el crecimiento del sistema de investigación e innovación y cómo reestructurar su gobernanza. Y de hecho, hemos estado trabajando, Cecilia preside la Comisión de Políticas de I+D, de Investigación y Desarrollo, y el año pasado estuvieron organizando conversatorios sobre esta temática. O sea, es un tema que ha estado presente, estos dos temas, en nuestra asociación. Entonces, fue natural, bueno, por una parte, estar el año pasado hablando del presupuesto, porque era una rendición de cuentas que
tenía sus deficiencias en cuanto a la inversión en I+D, prácticamente en la propuesta inicial del Poder Ejecutivo era prácticamente nula, y creo que en la conversación, justamente con las personas que estuvieron anteriormente acá, con el diputado Goñi, con la senadora Nane, estuvimos logrando que se reforzara la inversión en I+D a través del apoyo en concreto a la ANI, al IPSE, al PDCIVA. Bueno, la otra preocupación que teníamos era esta de la reordenanza del sistema, porque, bueno, un poco lo que nosotros planteamos... La gobernabilidad, la gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación pasa por ahí. A ver, pero hay quien puede pensar desde la audiencia, yo decía, bueno, ¿por qué más recursos? ¿Por qué seguir, sobre todo, fortaleciendo este sector? Ustedes ahí en el documento que utilizan ya dan una primera aproximación, ¿no? Que es, bueno, la comprobación de que, efectivamente, si apostamos por este rubro, hay un beneficio para el país desde el punto de vista del crecimiento, ¿verdad? Sí, desde todos los estudios, digamos, eso ya es un acuerdo a nivel internacional, que cuanto más se invierta, digamos, en investigación y en generación de conocimiento en todas las áreas, el desarrollo de la sociedad es mayor, ¿no? Nosotros más bien nos concentramos en que tenemos un recurso que así como los recursos naturales, tenemos un recurso humano, recursos humanos, que son los investigadores y la capacidad que tiene de aportar a la sociedad. Creo que eso quedó evidenciado en la pandemia, en donde esta comunidad de investigadores es muy dinámica y pudo insertarse y reorganizarse rápidamente para responder, ¿sí? En los más distintos niveles, de los niveles de toma de decisión hasta en los laboratorios, ¿sí? Allí había un montón de recursos humanos altamente especializados que están haciendo maestrías o doctorados que podían hacer, por ejemplo, la técnica de PCR, ¿sí? Eso no es algo que se aprende en un curso de grado, sino que se aprende en estas instancias. Y en ese sentido, en el área de la salud, en el área agronómica, en la descarbonización, que también es otro tema actual, el cuidado del ambiente, los recursos hídricos, es decir, la investigación y el conocimiento tienen mucho para aportar en el mundo actual, en el siglo XXI, y en el desarrollo y en la toma de decisiones, ¿no? Y en la conducción, por lo tanto, del país. Sin embargo, ustedes plantean también que sin una orientación hacia el desarrollo del país, no implica necesariamente que ese crecimiento se derrame, digamos, en el resto de la sociedad. A ver, ¿podemos explicar ese concepto? Es necesario tener una estrategia de desarrollo, que esa es una situación en la que actualmente todos los estudios señalan que es una debilidad actual del sistema de ciencia y tecnología y de investigación, junto con la gobernanza, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hemos estado trabajando en una propuesta concreta sobre organizar entonces este sistema que ha crecido a través de las últimas 2 décadas con algunos impulsos que fueron la Secretaría, el gabinete ministerial, que acompañaron el crecimiento de la formación también de los recursos humanos, de la profundización en las investigaciones, ¿sí? Pero es momento de ordenarlo. Ahora esa gobernanza está como difusa, tiene algunos nodos, ¿sí? Que instrumentan políticas o que diseñan políticas. Hay algunos errores de diseño en la gobernanza, ¿sí? Que es, por ejemplo, elaborar políticas y instrumentarlas, ¿sí? No deberían estar en la misma agencia, por ejemplo. Y bueno, y eso nos retrasa, digamos, en el desarrollo sustentable Pero esto también quiere decir que, por ejemplo, debemos pensarnos como país qué orientación de desarrollo queremos tener y decir, bueno, a ver, definamos nuestras líneas prioritarias en donde vamos a dedicar nuestros recursos a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, definamos que son esto, y hacia allí apuntamos y vamos a focalizar nuestra investigación hacia esos rubros. Y capaz que eso implica abandonar otros. Claro, a ver, no. Justamente, o sea, el hecho de definir una serie de lineamientos estratégicos no significa desconocer que hay que tener un desarrollo en investigación e innovación que sea muchísimo más amplio. Y pongamos algunos ejemplos. Hace unos minutos atrás aquí estuvo Loureiro, presidente de la CUTIO. Bueno, el desarrollo que hoy en día tiene las tecnologías de información y comunicación está basado en el desarrollo que tuvo el área empezando en la década de los 60 y los 70, la apuesta que hizo la UDELAR a desarrollar el área de la informática, de la computación, y que hoy en día se beneficia de todo esto. Y quizás en ese momento ni siquiera fue una política de Estado, ni una política nacional, pero hoy lo vemos beneficiado con una cantidad de exportaciones que tiene el sector.
Otro ejemplo que podemos dar más cercano en el tiempo es la política energética. Ahí sí hubo una política de Estado. Y esa política de Estado estaba basada en todo un trabajo que también se había desarrollado principalmente a nivel de la UDELAR, del conocimiento de los recursos eólicos y recursos solares que tenía el Uruguay. ¿Tá? Con ese conocimiento es que pudimos empezar un plan energético y un desarrollo, y hoy en día lo vemos en los resultados. ¿Tá? Cuánto contribuye o como por ejemplo, digamos, y ahora asociamos otro caso más muy cercano en el tiempo. Cecilia hablaba de la pandemia, ahora tenemos el problema del agua. El problema del agua también tiene un componente científico-tecnológico importante. ¿Y qué es lo que no ha habido acá? Quizás no ha habido una política de Estado sobre el agua basada en nuestro conocimiento, basado en el conocimiento meteorológico, basado en el conocimiento de los recursos hídricos. Entonces, esas son las políticas que decimos, bueno, políticas estratégicas. Hay una serie de temas que parte de ellos fueron identificados en el PENTI, en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología aprobado en el 2010, pero que necesita su revisión, su actualización. Ahí se marcaban una serie de lineamientos estratégicos que implicaba así el desarrollo de las TIC, de las biotecnologías, de los nanomateriales, de los recursos energéticos, pero también, y en ese mismo plan se planteaba, es necesario fortalecer a todo el sistema, porque aparecen temas nuevos, aparecen temas en los cuales no teníamos previsto que podía surgir como una necesidad. Entonces es una actitud combinada, fortalecer una serie de áreas estratégicas y promover su desarrollo, pero también lograr el desarrollo en áreas básicas, aplicadas, y ahí toda la cadena hasta llegar a los productos finales que son los productos de innovación. Es decir, el entendimiento profundo de cómo funciona la generación de conocimiento implica esto. O sea, el desarrollo tiene que ser multidimensional. Si bien se establecen líneas estratégicas que están marcadas por una agenda del siglo XXI, que tienen que ver con el ambiente, con el desarrollo vertiginoso de las tecnologías, y que nosotros tenemos que estar preparados para poder responder también a cambios, ¿sí?, drásticos, como una pandemia, por ejemplo. La comunidad científica ya lo viene manejando. Una población global, que los virus viajan en avión ahora, ¿no? Se mueven rápidamente. El escenario de pandemias estaba. Lo que no estaba claro era qué tipo de virus. Entonces, es necesario tener un recurso, un repertorio de líneas de investigación, ¿sí?, que en el momento que surja el problema pueda responder, tengamos a alguien localmente que pueda liderar eso. Y los problemas van a ser de variada índole, ¿no? Entonces eso justifica la investigación en todas las áreas del conocimiento. Vamos podríamos detenernos en ese aspecto, sin duda, pero vamos al centro de la cuestión que tiene que ver con este diagnóstico que ustedes hacen de cómo está funcionando hoy en día la gobernanza y lo que proponen, ¿verdad? En el resumen ejecutivo de la propuesta que presentaron, destacan que en los últimos 20 años se avanzó mucho en la consolidación del sistema de investigación, desarrollo e innovación, pero afirman que el problema está en la estructura de gobernanza. Contemos primero, a ver, hoy en día, ¿cómo es esa gobernanza? ¿De qué estamos hablando? Tenemos presente, por ejemplo, capaz agencias como la ANI, ¿no? La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que es un organismo relativamente nuevo, si lo miramos en términos de... Ya ni tanto, ¿no? Ya no es tan nuevo. No es tan nuevo. Pero para la dinámica del siglo XXI ya lleva un tiempo. Ya lleva un tiempo. ¿Pero qué otros hay y cómo funcionan? ¿Cómo describen ustedes la actual gobernanza en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación? Cuando uno hace un análisis de la situación del sistema, puede identificar una serie de roles diferentes. Hay un primer rol que es quien define las políticas. Hay otro segundo rol, es quien promueve esas políticas a través de una serie de instrumentos. Un tercer rol es quien ejecuta esa política, y un cuarto rol es quien evalúa y controla esas políticas. Eso sería como el ideal, digamos. O sea, en el esquema teórico... En el diseño de gobernanza teórico precisamos esos componentes. Entonces, tú preguntabas, por ejemplo, el caso de la ANI. La ANI es un organismo básicamente promotor de instrumentos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Tá? No es un organismo en su concepción que tenga que hacer la definición de las políticas. ¿Tá? Eso en algún momento estaba a cargo de lo que llamaba el Gabinete de la Innovación o el Gabinete de la Transformación Productiva, que era un conjunto de ministerios sin identificar
un liderazgo dentro de esos ministerios. Estaba el Ministerio de Educación y Cultura, estaba el Ministerio de Industria y Energía, y algunos otros, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, también participando de esa instancia. Después se creó también una secretaría que nunca llegó a tener una jerarquía importante. Entonces, lo que nos está faltando en nuestro sistema es quien define las políticas. Hoy en día falta eso, la definición. Claro, tenemos general. un fuerte organismo promotor, como es la ANI, pero también existen otras instancias de promoción, pero identifiquemos a la ANI como el principal promotor, también lo hace la UDELAR a través de una serie de organismos como la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Después tenemos una cantidad de organismos ejecutores, hacíamos mención la UDELAR, como decíamos, es la que concentra mayormente la investigación científica, pero también tenemos el IPSE, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, el CUDIM, y así podríamos listar una cantidad de organismos ejecutores, el INIA, el LATU. Y después tenemos, faltando, una instancia de evaluación y control, porque tenemos organismos como el CONICYT, pero que nunca ha tenido demasiada jerarquización, pero principalmente lo que nos está faltando es una conducción. En este momento no hay una conducción identificada clara. En cierta forma la tendría que tener el Ministerio de Educación y Cultura a través... El Ministerio de Educación y Cultura tiene la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, claro, ¿no? Que en los últimos 15, 20 años ha tenido cambios de denominación y cambios de funciones. Hoy en día volvemos a tener una dirección de ciencia y tecnología, pero es una dirección que tiene un presupuesto mínimo, una relevancia política también muy menor. Creo que todo eso, para lo que es la importancia que tiene que tener el sector en una política de Estado, tiene que tener una mayor jerarquización. Y la conclusión que nosotros llegamos es que para eso debe crearse un ministerio. Pero no puede ser un ministerio aislado, no puede ser un ministerio en el cual el Estado diga, bueno, esto es lo que invertimos en investigación e innovación y ahí se arreglan. No, tiene que ser una política de tipo transversal. Tiene que ser el liderazgo, pero también tiene que ser una ejecución en otra cantidad de ministerios y en particular también en las empresas públicas. Antes de profundizar en esa propuesta, a ver, para que quede claro, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes le ven al diseño de esta gobernanza? O sea, o a lo que les falta, ¿no? De coordinación. Claro, en este momento diríamos es que no hay un identificado, un liderazgo. Es decir, todos los estudios y lo que venimos viendo y lo que traemos en este documento es que hay un diseño de la gobernanza que no existe, digamos, no hay un diseño concreto, es algo más bien difuso con algunas instituciones y ahí entonces hay huecos enormes en coordinación, por ejemplo, y también hay debilidades en lo estratégico, no tenemos un plan estratégico. Y eso debilita mucho a todo el sistema y el desarrollo del país. El desarrollo del país, ¿no? El propio Ministerio de Educación y Cultura lo identifica como un problema y por eso es que hizo el trabajo de convocar unas consultorías el año pasado y elaborar un diseño de discusión, que es los talleres que se estuvieron realizando durante este año. O sea, es reconocido. Ajá. Lo que nosotros no queremos es que esto se perdure en el tiempo y que podamos llegar en particular, por ejemplo, a las discusiones de los partidos políticos el año que viene y a un nuevo gobierno a partir de 2025 con una política clara sobre este tema. Pero una consulta ahí quiero hacerles, a ver, podemos estar pensando en que con la actual gobernanza o falta de gobernanza, en realidad, el problema de estructura en cuanto a esos componentes que mencionaba Gonzalo como claves, ¿no? De diseño, de pensamiento estratégico, de ejecución, evaluación y demás, podemos estar de alguna manera malgastando recursos o no orientándolos a esos aspectos prioritarios, no siendo eficientes en la inversión que estamos haciendo en ciencia y tecnología? Claramente sí, digamos, la falta de coordinación implica una pérdida en la optimización de los recursos, pero además también posicionémonos a nivel regional, digamos, cómo nosotros vamos a hacer, qué interlocutor vamos a tener con países vecinos como Argentina, Brasil, Chile, que ya cuentan con sus ministerios. Esta discusión ya fue dada, asumieron de que es necesaria un diseño de gobernanza institucionalizado en los países para la conducción. Nosotros eso no lo tenemos resuelto. Luego de la pandemia han habido intentos en estos años a través de los gabinetes, de la Secretaría, pero pierden impulso.
Entonces, ahora creo que es un momento post-pandemia en donde tenemos esta gobernanza que está un poco difusa y es una oportunidad como para, bueno, hincarle el diente y generar una estructura concreta de gobernanza, ¿no? Hoy aquí en Perspectiva estamos recibiendo a 2 integrantes de la asociación Investiga UI, que incluye a unos 1000 investigadores académicos uruguayos y que está proponiendo ahora una reformulación del sector de la ciencia, la tecnología e innovación que abarque la creación de un ministerio justamente de ciencia y tecnología. ¿Por qué consideran que hay que dar ese paso? ¿Cómo sería este ministerio? Bueno, de eso estamos conversando con la bioquímica Cecilia Callejas y el astrónomo Gonzalo Tancredi, ambos integrantes de Investiga UI. Bueno, hicimos el diagnóstico y ustedes tiraban la propuesta. A ver, crear un ministerio de ciencia y tecnología. El MEC, lo decía Gonzalo, está proponiendo. El diagnóstico en parte es compartido, que hay un tema de la gobernanza. Ustedes decidieron cómo se dio esta propuesta, digamos. ¿Fue en el marco de esas consultas que estaba haciendo el ministerio, de esos conversatorios? ¿Cómo fue? Como te decía, nosotros venimos trabajando el tema desde el año pasado, a través de estos conversatorios y de consultas con otra serie de colegas. Por otra parte, el Ministerio convocó a estas consultorías para hacer un diagnóstico de la situación del sistema y después una presentación de estas consultorías a nivel de talleres, en las cuales estuvieron participando cerca de 100 personas de muy diversos ámbitos, del ámbito político, institucional, estatal, digamos, principalmente, empresarial, académico, universidades, etcétera. Y lo que nosotros identificamos que de esas instancias iba a ser difícil que surgiera una propuesta por la diversidad de actores que estaban presentes. Entonces ahí entendimos que era necesario elaborar una propuesta nuestra. De hecho también estaba convocado de esa forma por parte del Ministerio a formular propuestas y fue lo que hicimos y la terminamos presentando en el último taller que se hizo el martes de la semana pasada. Una precisión, nosotros no hacemos referencia al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ni siquiera Ciencia, Tecnología e Innovación, sino hablamos de Ministerio de Investigación e Innovación. Investigación e Innovación, ahí está. Y más precisamente, Ministerio para la Investigación y la Innovación. ¿Por qué esa distinción? Bueno, 2 cosas. En primera instancia, porque entendemos que muchas veces el término ciencia y tecnología nos refiere a los científicos de laboratorio, ¿no? Y los tecnólogos o los ingenieros, y entendemos que la investigación en Uruguay y en cualquier parte del mundo es mucho más amplia. Tiene que involucrar también la investigación en ciencias sociales, en humanidades, la investigación artística, o sea, tiene que... Y por eso nuestra asociación justamente se llama Asociación de Investigadores y no de científicos y tecnólogos, ¿tá? Entonces, en ese sentido entendemos que debe ser una perspectiva más amplia. Y el porque justamente, si bien entendemos que es el ministerio que debe liderar las políticas, esas políticas tienen que ser transversales a todo el Estado y tiene que haber una gran cantidad de actores públicos y privados que desarrollen actividades de investigación e innovación. Entonces, esas 2 precisiones, digamos. Cecilia decía en el bloque anterior, bueno, necesitamos interlocutores y nosotros estamos relegados, ¿no? O sea, estamos corriendo atrás porque tenemos este tema de gobernanza. ¿Por qué señalabas lo de la importancia de, ponernos a tiro en esta materia de la gobernanza, de la ciencia y la tecnología y la innovación en relación a otros países? Bueno, me imagino cómo vamos a interaccionar, digamos, en políticas de ciencia y tecnología con nuestros vecinos, ¿no? A través de qué organismos, digamos. Es un camino que ya han tomado en la región, que ya han incorporado entonces el conocimiento. En los países de la región está instalado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Están orientados siempre en Ciencia y Tecnología, en Argentina, en Chile, en Brasil. Sí. Paraguay tiene un consejo que tiene un rango ministerial. Entonces nosotros en ese sentido nos rezagamos aún más dentro de la región, al no tener una estructura de gobernanza definida, un diseño de gobernanza definido, ¿no? Y también una de las consultorías convocada por el Ministerio, la consultoría número 4, hizo un estudio comparativo con otros países de tamaños similares a Uruguay, pero de desarrollo socioeconómico mucho más avanzado, como es el caso de Finlandia, Israel, Dinamarca y Nueva Zelanda. Bueno,
de esos 4, 3 de ellos tienen también un ministerio de investigación, innovación, de ciencia y tecnología. La fórmula del ministerio es la fórmula natural que quizás, digamos, es la fórmula más sencilla de pensar, pero es la fórmula natural que han tomado gran parte de los países para poder promover este desarrollo. Acá seguro que aparece el argumento de ¿y por qué más burocracia? Bueno, ahí justamente, o sea, el tema es que, y por eso nosotros quisimos avanzar en nuestra propuesta y tratar de llevarla a los números, digamos, o por lo menos a un esquema, un organigrama, porque entendíamos que hay ya de por sí una cantidad de actores que están presentes en el sistema, ¿no? Tenemos institutos de investigación, yo hacía referencia al Clemente Estable, al Instituto Pasteur, al CUDIM, tenemos ya agencias, ¿no?, que ya vienen desarrollando muy bien o bastante bien su tarea, como la ANI. Nos está faltando quien conduzca y quizás también nos está faltando quien haga una evaluación, monitoreo y una control, ¿no? Pero entonces el ministerio, y un poco nosotros lo decimos en el documento, es más un paraguas, ¿tá? Un paraguas bajo el cual se van a albergar una cantidad de organismos que ya existen, ¿tá? No estamos planteando de crear muchos nuevos, aunque habría que crear más en la parte de ejecución. Por ejemplo, hay la parte de transferencia tecnológica, es una parte muy débil todavía a nivel de las políticas de Uruguay. La ANI ha hecho intentos, pero no demasiado exitosos. A nivel empresarial, los recursos que tiene la ANI no son demasiado usados, ¿tá? Y bueno, ahí hay un debe bastante grande, cómo hacer una transferencia de la investigación hacia la innovación, del conocimiento hacia la aplicación. Bueno, ahí hay quizás hasta organismos e instituciones a crear, pero eso se serían con resultados mucho más concretos. Hay experiencias a nivel internacional, hemos estado conversando con varios colegas que tienen más conocimiento sobre esto, a nivel de Alemania, a nivel de España, a nivel más cercano de Argentina o Chile, organismos que están mucho más pensados para esa transferencia tecnológica. Bueno, todo eso es lo que debería estar bajo ese gran paraguas que sería el ministerio y a su vez, decíamos, con vasos comunicantes con todos los otros organismos de Estado. En ese sentido, una de las cosas que nosotros manejamos en el documento es que, acompañado de esta propuesta, deberían crearse oficinas de investigación e innovación en cada uno de los ministerios, por lo menos preocupados por esta temática, y en las empresas públicas, ¿no? De forma que este ministerio pueda dialogar con esos referentes para poder... De cada uno de los otros ministerios. Exactamente, para encontrar cómo aplicar políticas de promoción en cada uno de los ministerios. Hay ministerios que están muy avanzados en eso, tenemos a nivel del MIEM, a nivel del Ministerio de Ganadería, pero deberíamos tener esas oficinas con participación de investigadores que puedan pensar cómo aplicar políticas de investigación e innovación en cada uno de estos ministerios. Y en esos ministerios son muchos, ¿tá? Yo recién refería al de industria, al de ganadería, pero también podemos hablar de turismo, podríamos hablar de desarrollo social, podríamos hablar de salud pública, ¿tá? Por ejemplo, en salud pública es todavía la investigación clínica, por ejemplo, es una cosa que está muy poco desarrollada o necesita desarrollarse mucho más. Bueno, todo eso es lo que pensamos que necesita tener una conducción, necesita tener un liderazgo y necesita ser algo transversal a todo el Estado. Y un aspecto no menor es la jerarquización del conocimiento, digamos. Entonces, la forma que encontramos de instrumentarla es a través de un ministerio que esté a la altura de otros ministerios, ¿no? Que tenga efectivamente ese rango ministerial para jerarquizarlo. Más allá de que abarque, o sea, que tenga la jerarquía desde el punto de vista de la política pública. Exactamente, porque se han ensayado otras formas de gobernanza, como un gabinete interministerial o una secretaría, que no han logrado esa jerarquización. Y esto también tiene que ver con la legitimación que le da el sector político al conocimiento, ¿no? y a la importancia o a la transferencia que tiene y a la transversalidad que tiene en toda la sociedad, ¿no? Ahí es un punto clave, entonces. Es un punto clave. El diálogo entre la ciencia y la política. Absolutamente. Sí. Bueno, un poco lo conversábamos en la salida y la salida de los anteriores invitados y la nuestra, o sea, es con gente con la cual ya hemos venido conversando en muchas oportunidades,
pero sin duda ese diálogo entre el sector político y el sector académico es imprescindible. No solo en los momentos en los cuales se negocia el presupuesto, sino también en el desarrollo de estas políticas. Este trabajo que está haciendo la Comisión de Futuro nos parece también muy importante. Es el futuro del país lo que está en juego. Volviendo a los aspectos prácticos, ¿no?, del Ministerio para la Investigación e Innovación, centralizaría todo, entonces absorbería de alguna manera todos los organismos que mencionamos que están vinculados hoy a la gobernanza. Coordinaría, ¿no? Coordinaría, exactamente. Es un paraguas porque hay la ANI seguiría existiendo, pero dependería del ministerio. Claro, eso es un ministerio con una visión de siglo XXI, digamos, en donde se basa en las capacidades y en la coordinación de todas esas capacidades. No es tan jerárquico hacia abajo, digamos, ¿no? Claro. Y después van a seguir existiendo con su autonomía y con su desarrollo una cantidad de organismos, en particular las universidades, y en particular la UDELAR y la UTEC. No pretendemos que este ministerio le ponga la pata sobre esto, o sea, el ministerio va a tener que estar coordinando con la UDELAR, que hoy en día es el principal actor en el desarrollo científico-tecnológico del país, que tiene su autonomía, bueno, pero tiene que estar coordinado, tiene que estar en diálogo, tiene que estar asesorado por estos organismos y también sugiriendo, digamos, acciones. Entonces, es, como decíamos, más un organismo de coordinación, ¿tá?, de una política de Estado, ¿tá?, y del más alto nivel. Por eso nosotros insistimos en que tiene que estar jerarquizado, tiene que estar presente en el momento en el cual, las políticas de Estado se discuten, como por ejemplo en un Consejo de Ministros. Ahí está, sentado en la mesa del Consejo de Ministros, por ejemplo, pero pienso, ustedes están haciendo esta propuesta no para que entre ya en esta próxima rendición de cuentas. Quedan pocos días. Sino pensando en que esto se discuta directamente y forme parte de la discusión política en la campaña electoral, de los programas de gobierno, por ejemplo. Sí, entendemos que es una discusión que tiene que desarrollarse en lo que resta del año y el año que viene, para que esté presente este tema en las campañas políticas, para que esté presente en los programas de los partidos políticos, y que el 1 de marzo del 2025 puede empezar a implementarse. Este gobierno intentó hacer esta discusión, pero bueno, pandemia mediante, los tiempos, etcétera, han llevado que esta discusión, todavía no se pueda concretar. Como tú decías, la rendición de cuentas está... Va a implicar un poco de desprendimiento del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? O sea, pienso en lo que pasó, por ejemplo, en su momento con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cuando se creó el Ministerio de Ambiente. Bueno, para nosotros el Ministerio de Ambiente es el contraejemplo de la creación de un ministerio. A ver. Y porque fue un ministerio que se creó, pero sin su jerarquización. Es un ministerio que existe, sí, pero que tiene poco poder político y que tampoco hasta ha sido demasiado reconocido por el sistema. Entonces, acá estamos hablando de otra cosa. O sea, si vamos a crear un ministerio para la investigación e innovación, vamos a crear un ministerio con una jerarquía que, como decía, le hace a la vida del país, ¿tá? Tenemos que tener presente que es importante, porque para poder continuar en la senda de desarrollo necesitamos un ministerio fuerte, necesitamos una política de investigación e innovación fuerte. Entonces, no es solamente sentarse en el Consejo de Ministros, sino ser oído, ser escuchado por todo el sistema estatal. Y es una forma de enfocar la conducción del país también, ¿no? Pensando en el sector político, tener presente la importancia y jerarquizar entonces el conocimiento, es también una forma de enfocar la conducción del país. En el corte mencionábamos, yo les decía, como nunca creo, en los últimos años han tenido varios ejemplos para mostrar la importancia del sector, ¿no? Y creo que Cecilia me decía, pero esto va a ser cada vez, se va a dar cada vez más, ¿no? Estoy pensando en su momento dijimos, con la pandemia ahí el sector tuvo el impulso de mostrar la importancia estratégica que tenía, ¿no? Ahora la crisis en materia hídrica con el suministro de agua potable. Ustedes decían, esto es propio del siglo XXI, cada vez vamos a tener más de estos episodios que nos van a hacer volver a la ciencia. Bueno, sí, es bastante dinámico, ¿no? Tenemos un deterioro del ambiente, un cambio climático, desarrollo de tecnologías que cada vez es más rápido. En una década, de repente, hay revoluciones tecnológicas, la inteligencia artificial, son muchos temas, son muy desafiantes, implican un conocimiento profundo y personas que conozcan el estado del arte de esos temas, ¿no? Entonces,
Sí, claramente, para conducir el país desde las más distintas temáticas, vamos a necesitar investigadores. Y es difícil de preverlo. O sea, durante la pandemia, ¿quién iba a decir que al año siguiente o a los 2 años íbamos a estar tan preocupados por el tema del agua? ¿Ah? Y ahí en la pandemia necesitamos biólogos, médicos, bioquímicos, gente de estudios estadísticos y tecnólogos para desarrollar equipamiento. Y hoy en día estamos necesitando meteorólogos, ingenieros hídricos, gente que conozca también de temas de hidrogeología. El conocimiento y la investigación es un recurso más. Tenemos que empezar como a mentalizarnos en eso. Así como están los recursos naturales, también están los recursos que están acumulados en los individuos, que somos esta población de investigadores. Por eso uno de los componentes esenciales de nuestra propuesta es fortalecer el área del capital humano, de los recursos humanos, que es fortalecer el Sistema Nacional de Becas, que ya existe, que ya tiene la ANI, que tiene la UDELAR, fortalecer también el Sistema Nacional de Investigadores o los regímenes de dedicación total de la UDELAR, pero también pensar en esa transición de cuando tenemos un estudiante que se formó con un posgrado y cómo logramos insertarlo, no en el sistema académico, pero ya sí en el sistema de ciencia y tecnología del Uruguay. O sea, insertarlo en las empresas, públicas o privadas, algunos también insertados en el sistema académico. O sea, pensar esa transición desde el grado, posgrado, inserción y consolidación de los investigadores. ¿Tienen un número clave de cuánto debería implicar toda esta reingeniería y todo este fortalecimiento? Pienso en hoy en día, para tener presente, nuestro presupuesto es 0,7% del PIB se destina al rubro. Ojalá tuviéramos eso. ¿No? ¿Ni tanto? 0,45% en investigación y desarrollo. La aspiración era siempre 1%. Yo creo que la aspiración del 1% sigue vigente, pero como un piso. ¿tá? Como un piso, pensando que cualquier país de nivel socioeconómico similar al de Uruguay tiene inversiones muy por encima del 1%. Sabemos que esa inversión tiene que tener una componente estatal importante, que todavía está débil, tiene que fortalecerse la componente estatal y tiene que empezar a desarrollarse una componente más de tipo privado. ¿tá? O sea, pero eso necesita la promoción, necesita políticas específicas en el cual el Estado uruguayo promueva que a nivel de las empresas públicas y privadas se haga investigación y desarrollo. Y eso es lo que no está habiendo suficiente por ahora. Ahí me confundían los números. El 0,7% es de América Latina y el Caribe, que ustedes lo mencionan, estaba jugando de memoria, y Uruguay invierte 0,44% del PIB, ¿no? Ni siquiera comparando ese, no alcanza, dicen ustedes, a los países de ingreso medio bajo, ¿no? Siendo proveniente de fondos de la educación superior 59% y del gobierno 28%. Sí, hoy en día gran parte de esa inversión se concentra en la UDELAR. Y eso es algo que tiene que cambiar. Lo hablábamos el otro día con el rector de la UDELAR. Él entiende que la UDELAR debe perder peso, pero en términos relativos. No es que perder peso en términos absolutos, sino que tendrían que aparecer nuevos actores para el desarrollo de la investigación e innovación en Uruguay. Gonzalo Tancredi, Cecilia Callejas, gracias, gracias a los dos, ambos integrantes de Investiga UI. Volvemos a conversar con ustedes seguramente cuando el debate comience a darse públicamente, ¿no? Si se discute efectivamente en la campaña electoral, seguro va a ser una buena instancia para después. En el documento que nosotros le entregamos a la producción, hacíamos referencia a que nos falta desarrollar todavía un capítulo 5, que es las políticas de crecimiento. Cómo hacer que esta inversión tenga sus frutos, ¿tá? Y en dónde invertir. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en el próximo semestre. Entonces los esperamos con ese trabajo ya culminado. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bien.